Muy buenos días para todos. Continuando con el curso de física, vamos esta vez a mirar qué pasa cuando tenemos sumas y restas de vectores para resolver de forma gráfica y la suma y la resta va al mismo tiempo. Para esto nos dan entonces 5 vectores A, B, C, D y E con sus respectivas componentes y nos dicen resolver estas tres operaciones que tenemos acá: D menos E más A, C más B menos D y A menos C menos E. El método es prácticamente el mismo que se usa cuando se ve la suma de vectores. La diferencia es que tenemos que tener en cuenta cuando haya un menos que hay que hacer un cambio en el vector. Para eso lo que hacemos es identificar qué vectores son positivos. Acá por ejemplo es el vector D es positivo, entonces lo dejo quietecito así tal cual está. El vector A es positivo, entonces lo dejo quieto tal cual como está. Pero el vector E es negativo, entonces sí hay que hacerle un cambio a la hora de graficar y es por ejemplo poner acá que menos E va a ser igual a menos y lo que tenga E, que sería menos 4, menos 1. Entonces aquí lo que hago es hacer ley de signos para cada una de las componentes, o sea que menos E va a ser igual a menos, por menos me da más, entonces quedaría 4 positivo, coma, menos, por menos da más, quedaría 1 también positivo. Y este sería el vector que voy a graficar en el plano cartesiano. Este sería el vector E ya negativo, haciéndole la ley de signos. Y lo mismo haría con todos los vectores que yo vea negativos, como es el caso aquí de menos D y aquí el caso de menos C. Aquí entonces grafico todo normal, D con el valor positivo, E con el valor negativo y A con el valor positivo. Vamos a hacerlo entonces en el plano cartesiano. Aquí entonces en este plano cartesiano vamos a dibujar la operación que tenemos ahí, D menos E más A. Corrimos un poco el eje Y para que nos quepa toda la operación de los vectores y se vea bien la gráfica. Vamos entonces a dibujar el vector D, que lo dejaríamos así como está porque es positivo, que sería 2, menos 3. Entonces me muevo 2 en X y menos 3 en Y. Quedaría entonces aquí, voy a trazar el vector. Ahí nos queda entonces el vector D. Vamos ahora a trazar el vector menos E. Ya menos E no sería menos 4, menos 1, sino el que hallamos, que es 4, 1. Entonces me desplazo 4 en X hacia la derecha, que sería 1, 2, 3, 4, y 1 en Y, y como es positivo, entonces hacia arriba, o sea, aquí. Me desplazo entonces 4 en X y 1 en Y hacia arriba y trazo el vector. Ahí tendríamos entonces el vector menos C trazado. Y nos queda agregarle el A positivo, o sea, más A, que sería entonces 5,2. Entonces me va a mover 5 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 hacia arriba, 1 y 2, que nos daría acá. Entonces trazo el vector de aquí a acá. Y ahí nos queda entonces el vector A trazado. Vamos a hallar la resultante, el resultado que va desde donde empecé la operación hasta donde la terminé. Es decir, que iría en línea recta hasta el vector A. Y si vemos acá, la parte roja sería entonces el vector del resultado, que sería este de acá. Entonces recordemos que para mirar el resultado de este vector hay que hallarle las componentes rectangulares, tanto en X como en Y. Hay algo particular en este vector y es que si vemos solamente se desplaza sobre el eje X, pero sobre el Y no hay desplazamiento, por lo que no está en diagonal. Quiere decir que la componente en Y sería 0, por lo que no se está moviendo. Y ya contamos en X cuántas unidades se desplaza. Quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que su componente en X sería 11. Y su componente en Y, como no se desplaza, sería 0. O sea que el resultado de D menos C más A sería 11,0. Teniendo entonces el punto A listo, que nos da 11,0, vamos con el punto B, que sería C más B menos D. Aquí antes de empezar a graficar vamos a hallar, como es menos D es negativo, ¿sí?
vamos a hallar este valor negativo de una vez para tenerlo ahí presente, que sería entonces menos d, el vector, igual a menos, y le pongo las componentes 2, menos 3. Entonces 2, menos 3. Y voy a hacer la operación de signos de una vez. Menos por más me da menos, o sea que esto es menos 2, menos por menos da más, entonces quedaría 3 positivo. Este es el vector que vamos a usar cuando tengamos que graficar menos d. Entonces vamos a empezar a trazar la operación del punto B, donde empezamos con C, que sería menos 3,5. Entonces me muevo menos 3 en X y 5 en Y. Nos daría 1, 2, 3 y 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, que nos da aquí. Entonces trazo el vector C. Vamos ahora con el vector B, que sería 3,4. Entonces 3 en X hacia la derecha y 4 en Y hacia arriba, porque ambos valores son positivos. Entonces quedaría 1, 2, 3 y luego 4 en Y, 1, 2, 3 y 4. O sea que nos da aquí. Entonces trazo el vector B. Y por último vamos con el vector menos D, que lo hallamos ahorita, que es menos 2,3. Entonces nos vamos menos 2 en X, que sería hacia la izquierda porque es negativo, 1 y 2. Y 3 en Y, como es positivo, vamos hacia arriba, 1, 2, 3, que nos daría en este punto. Entonces trazamos el vector D. Ya con el vector D trazado, entonces nos queda es trazar el vector resultante que va desde donde inicia la operación hasta donde termina. Ahí vamos a trazar un vector. Y aquí podemos ver el vector resultante, que es este largo que vemos ahí. Para entonces ver el resultado de esta operación hay que hallarle las componentes rectangulares a este vector, que sería entonces su parte en Y, que sería esta parte punteada de acá, y su parte en X, que sería esta de acá. Vamos a mirar entonces cuánto se desplaza en X y luego cuánto en Y para determinar sus componentes. Aquí las vamos a poner. Entonces en X se desplaza 1 y 2 unidades hacia la izquierda, o sea que sería menos 2. Entonces acá tenemos la primera componente que es menos 2. Y miramos en Y cuánto se desplaza, va hacia arriba, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Positivos porque los conté hacia arriba. Y ahí tendríamos entonces las componentes rectangulares de la operación que nos dio, que sería el punto B. Bueno, y vamos con el último punto, que sería el punto C, que sería A menos C menos E. Antes de hacerlo, revisemos que tenemos dos vectores negativos, que sería el C y el menos E. Vamos a hallarlo. Vamos a hallar entonces el menos E primero. Y quedaría entonces igual a menos 4 menos 1. Que haciendo la ley de signos, entonces queda que menos C es igual, menos por menos da más, entonces queda más 4. Y menos por menos da más, queda 1 positivo. Y vamos con el menos C, que es igual a menos, y lo que tenemos en C que es menos 3,5, o sea que haciendo la ley de signos nos va a quedar que menos C es igual a menos por menos da más, queda 3 positivo, coma, menos por más da menos, o sea queda menos 5. Aquí tenemos entonces el vector C negativo y el vector E también negativo. Estos son los vectores que vamos a usar en esta operación. Vamos entonces a graficar cada uno de esas componentes. Entonces el vector A sería 5,2, entonces me desplazo 5 en X, 2 en Y, que sería este de acá, y trazo el vector. Ahí tenemos el vector A. Vamos con el vector menos C, que sería, como lo hallamos ahí, 3, menos 5. Entonces me desplazo 3 en el eje X y menos 5 en Y. Entonces quedaría 1, 2, 3 y menos 5 hacia abajo, por lo que es negativo, 1, 2, 3, 4, 5, que nos daría acá. Ahí tenemos entonces el vector menos C. Nos queda trazar el vector menos E, que nos daría entonces 4 en X, 1,
2, 3, 4 y luego 1 hacia arriba en Y, que sería acá. Y aquí no tenemos el número, pero entonces esto sería 12. Y trazo el vector E negativo, que es este de acá. Por último nos queda trazar el vector resultante, que queda desde donde inicia la operación hasta donde termina. Y aquí tendríamos el vector resultante, que es este rojito de acá. Sería hallarle las componentes rectangulares a ese vector y ese sería el resultado de la operación. Recordemos entonces que siempre un vector tiene una componente en X, que sería esta de acá, contamos ahí, y una componente en Y. Contamos entonces las unidades en X y luego en Y. Como vamos a contar hacia la derecha, sería un valor positivo, entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la primera componente que sería en X, 12, y luego la componente en Y, 1 y 2. Entonces nos quedaría 12,2 y ese sería el resultado de la operación del punto C. Y ahí entonces nos quedan resueltos los tres puntos haciendo suma y resta de vectores ya mezcladitos. Las operaciones, solo hay que tener en cuenta que cuando tengo un menos debo cambiar o hacer la ley de signos con el vector como tal y venir a graficarlo acá teniendo mucho cuidado con el desplazamiento y a lo último trazar el vector resultante y hallarle las componentes rectangulares y ahí nos da el resultado de la operación. Si les gustó el video no olviden dejar su like en la parte de abajo, suscribirse si no lo están y nos vemos en una próxima ocasión.